Esta es una exposición de un acontecimiento que nos resulta muy cercano emocionalmente aquí en el museo. Hemos puesto mucho cariño en la exposición y para mí esta conversación significa mucho. Aunque más que conversación va a ser sobre todo tratar de hacer hablar a César. Porque yo no soy un experto en la obra de César, solo la he seguido desde hace cierto tiempo, pero sin ser experto en ella. Le estaba diciendo hace un momento a César que, porque yo acabo de llegar y no ha habido ninguna conversación previa, o sea que esto no hay nada preparado, le estaba diciendo que seguramente él, con una elegante distancia, le gustaría que esta conversación hubiera sido sobre asuntos teóricos e historiográficos. Pero yo siempre tengo en primer lugar el interés del público y al público de arte lo que le interesa fundamentalmente son las biografías. Entonces, hay muchas cosas en la exposición que tenemos, la exquisita exposición, digo exquisita porque yo no la he comisariado, la ha comisariado el propio artista y la ha coordinado Laura Andrada, y, o sea que me siento completamente no responsable. En la exquisita exposición que tenemos arriba se plantea una cuestión teórica e historiográfica acerca de el origen, la esencia y el destino de la abstracción en el siglo XX y parte del siglo XXI. Hay muchas cosas que no afloran en la exposición, que están implícitas. Toda la biografía, toda la trayectoria de César y, en particular, el primer periodo del desarrollo de su obra, que aunque él seguramente en algún momento ha pensado que eso lo había dejado atrás, definitivamente, pero tiene interés no solo por razones biográficas, sino para entender qué pasaba en el arte abstracto de comienzos de los 60, de mediados de los 60, cómo se vivía en la periferia, porque estoy hablando de lo que todavía creó en Argentina, cómo se vivía en la periferia eso, qué soluciones se encontraban y qué relación tenían con otras soluciones que se encontraban en la metrópoli, en fin, cosas de esas, ¿no? Y luego también hay aspectos de la obra de César que no están en la exposición, aspectos más tardíos. Por ejemplo, la escultura, ¿no? Por ejemplo, su dedicación a la historiografía del arte prehispánico, al estudio del arte prehispánico. Está implícito en la presencia de ese Torres García, pero no está sus libros, su libro sobre los incas, sobre su exposición sobre el paradigma amerindio, sobre la relación entre la cultura prehispánica y el arte abstracto, fundamentalmente, del siglo XX. César es un artista de 7 vidas, de las que ha debido consumir 3 o 4 ya, ¿no? Solamente. Me temo que más que ya. Yo creo que 3 o 4. Yo distingo una primera vida en Argentina hasta el 67, más o menos. Bueno, 67 es la primera exploración de Nueva York, pero todavía se vuelve a Argentina. Luego, un periodo central neoyorquino, a partir del 70, ¿no? Que es... No, 67. 67, pero en el 67... 67. Sí, pero en el 67 vuelves a Argentina... No. Yo volvía esporádicamente, es decir, pero no... ¿Vuelves todavía con tu mujer? No, y es en el vivir, 69... No. En tus apuntes autobiográficos, bueno, no. dices eso, pero si nos has engañado... No, perdón. Yo me separo de mi mujer y mi mujer se vuelve con las niñas en el año 70. Eso es. Yo quedo en Nueva York. Eso es. Viajaba... Eso es lo que quería decir, era que claro, te quedabas en Nueva York en el año 70. Sí. Entonces, bueno, el periodo central neoyorquino está entre el final de los 60 y 2004, que es cuando te instalas en España, y esa sería una tercera vida, ya larga y fructífera,
Pero hay probablemente otra cuarta vida, que es la vida de los viajes, la vida de tus viajes por todo el mundo, desde Europa a Japón, pero también especialmente, por ejemplo, por Latinoamérica, ¿no? Por México, por Bolivia, por Perú, todos estos viajes que han tenido mucha importancia a partir del final de los 70, ¿no? Entiendo, el 77, 79. Bueno, entonces voy a tratar de simplemente ofrecer a César imágenes, incitaciones para que él nos cuente, ¿no? La primera foto, yo no me he resistido a traerla, aunque no tiene como un interés histórico, teórico aparente muy grande, pero me encantaba porque es un tipo muy seguro de sí mismo. Ese que aparece ahí. Es un tipo enormemente mimado y que mira directamente, bueno, hasta que nació tu hermana fuiste el rey de la casa, ¿no? Exactamente. Y está contemplado por sus padres, por el profesor Pedro Guillermo Paternosto y por su madre, y él mira directamente a la cámara y sonriente, como un triunfador, ¿no? Entonces, pero además es muy seguro de sí mismo, pero no es arrogante, es muy simpático, ¿no? Es una personalidad muy atractiva. La otra imagen, la verdad es que he estado buscando en Internet un plano fundacional de La Plata. Y yo tengo muy mala suerte porque en Internet, que está todo, no había ninguna imagen buena. Había imágenes borrosas, imágenes sacadas de libros. Pero bueno, he traído un plano así chapucero, pero en el que se ve algo que César destaca, que es la ciudad de La Plata, que nace como sin historia, de golpe, con una concepción integralmente racional y con la retícula, el cuadrángulo, las diagonales, como si le marcara el ADN en lo sucesivo, ¿no? Era una ciudad completamente artificial y que respondía a la utopía de lo moderno, completamente, ¿no? Exacto. Pero también hay una connotación, ¿no? Una subterránea, diría yo. Era la época de las teorías esotéricas, de la masonería. Entonces, este plano casi mandálico tiene que ver con todas las teorías orientalistas que se filtraban en la teosofía y todo. El plano es de Bonnet. Benoit. Gracias. Era de la escuela de la arquitectura de Beaux-Arts de París. Y tiene grandes parentescos con la remodelación de Washington. También en Washington hay estas diagonales y estas retículas. ¿Sí? Y calles con números y letras. Lo que ocurrió fue que cuando se federaliza el país, Buenos Aires pasa a ser la capital, es decir, es el mismo sistema americano. Es la capital del país y se necesitaba una ciudad para que fuera la capital de la provincia de Buenos Aires. Y entonces se encarga esta ciudad, planear esta ciudad, ¿no? Pensando en el Mondrian de finales de los años 30, que siempre se ha dicho que, bueno, y además en los títulos de sus cuadros, pone las referencias a la Place de la Concorde, a Trafalgar, a Nueva York, ¿no? Pues había algo, como tú sugieres, de destino, ¿no? De premonición. Hay una foto del 56 que César reproduce en todos los libros. No sé si por narcisismo, por exhibicionismo, y él le da una interpretación histórico-artística. No me esperaba esta exposición. Él le da, bueno, sois tú y tu primo haciendo de Fuentes, ¿no? El año 56. Ese es un amigo. Mi primo está fotografiando. Ah, tu primo es el fotógrafo. Claro. Bueno,
él le da una interpretación, tú le das una interpretación histórico-artística, porque dices que se delata ahí una parodia de la estatuaria académica pública, de la estatuaria monumental, ¿no? Claro. Y yo le he encontrado otra interpretación histórico-artística, porque, como sabéis, Bruce Nauman crea esa obra icónica 10 años después, o sea, te conviertes en el precursor de Nauman, que a su vez está trabajando sobre Duchamp, parodiando Duchamp, y a su vez ha sido parodiado. Tenía la tentación de haber traído todas las parodias de Nauman que hay, pero no, era evidentemente un... Y entonces haces una especie de performance, ¿no? Claro, sí, era... Bueno, estábamos divirtiendo. Y a mí, es decir, con el paso de los años, yo reflexionaba y mirando hacia atrás, yo ya había empezado a entrar en crisis con la carrera de abogacía, es decir, que estaba estudiando abogacía. Y yo pensaba que dentro de esta parodia había instintivamente o subconscientemente una parodia a toda esa escultura académica de los parques, así. Era nada más que bromas y todo, pero no sé, algo había. Era un fermento que después... sí, yo creo que fue ese mismo año que yo empecé a retomar la caja de óleos y empecé a pintar por mi cuenta, hasta que empecé a tomar lecciones con un amigo, un profesor, lecciones privadas de arte. Mieri. Jorge Raúl Mieri. Sí. Mieri. Iba a traer fotos de él, pero por no. Tú estudias Derecho y al acabar te empleas como funcionario... Terminé la carrera a duras penas y... Funcionario jurídico, como funcionario jurídico, te empleas durante un año. Me dieron un empleo en la Fiscalía de Estado, que es como ¿cómo es acá el equivalente? Ahora no me acuerdo. Y sí, tenía una gran cantidad de tiempo libre, porque no tenía que estar ahí 8 horas trabajando, sacaba mis papeles y me iba a casa y era como una beca. Claro. Iba a casa a pintar. Pero a partir de un cierto momento ya no lo aguantas, esa escisión. Claro, no. Lo de pasa estar es que trabajando en algo que no te interesaba nada. Era muy esquizofrénico, porque durante horas del día me trataban de doctor, como se dirigen a los abogados allá, doctor, y después tomaba el tren y me iba a Buenos Aires y era eran los 60, el momento de un fermento vanguardista en el Instituto de Itela. Era muy loco todo. Hasta que, como hacia mediados de los 60, me dan un premio en la Bienal de Córdoba y ahí conozco a un coleccionista que empieza a comprarme obra y qué sé yo, y entonces eso fue como el trampolín ya para viajar a Nueva York. Es una foto de César en la casa de City Bell, que es una cosa que tú no me habías contado, pero que descubrí en Internet porque, por lo visto, en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires hacen... En La Plata. Eso es, hacen visitas académicas a la casa que tú construiste con un arquitecto, ¿no? Tú diseñaste tu propia casa en torno al 59-60. Mieri descubrió este lugar y compramos entre varios amigos, hicimos como una especie de comunidad ahí, artística. Y yo le pedí a este arquitecto Vicente Krause, amigo de la familia, y voy y le pido una casa taller. No había descendencia. Entonces, este tipo es muy talentoso. Sale con un proyecto que fue como, yo siempre digo, mi martirologio de la arquitectura moderna, porque costó hacerla una enormidad. Perdón, un inciso. Me recuerda lo que le pasó a Lucio Muñoz
con Higueras. Tú sabes que Lucio Muñoz le encargó a Fernando Higueras una casa. La casa se fue de presupuesto, casi les arruina para los restos. Claro. Y era una maravilla moderna, pero sigue. Bueno, entonces él diseñó un paraboloide hiperbólico como techo. Es decir, un techo que no necesitaba columnas portantes, ¿no? Y los muros son como escultóricos. Y inventó un procedimiento... ¿De qué eran estos paneles? ¿De cemento? Hormigón. De hormigón. Hormigón. Un procedimiento superponiendo las tablas creó una superficie estriada, ¿no? Así, que la movía así... Es un poco suena un poco calatravesco, ¿no? ¿A Calatrava o no? No creo, no. Entonces, bueno, como te digo, costó muchísimo hacerla. Y después, claro, vino la primera hija, empezó a quedar chica y todo, pero en total vivimos como nada más que 6 años, porque después nos fuimos a Nueva York. Ahora, yo volví a Argentina y me instalaba con mis hijas, ahí pasaba un mes en verano. Así, ahí eres en esa foto eres un paradigma de la coolness moderna, ¿no? Está súper moderno. Aquí, estas son fotos que están en internet también. Por edad. No, y por las gafas y el aire. Y aquí estás en el estudio, con una pintura que me intrigaba, que no he visto. Sí, que mejor olvidarme. Con un damero y un poco surreal, ¿no? Era una época que miraba mucho a Klee. A Paul Klee, sí. Pero de transición, así muy... En esta época del 61-62, tú hablas de que habías visto a Tapies y a Millares y todo eso, y empiezas por ahí. Y luego se ve mucho detrás, en otras cosas, a Klee, ¿no? Que también estaba detrás de Tapies y Millares. Exactamente. A Klee, no sé si lo descubres un poco más tarde. No. O al mismo tiempo. Mira, yo tuve este profesor carismático que creo que te comentaba, que era un señor que un cura le traducía los textos de la Bauhaus. Entonces, con él me formé. Ahora, ¿qué pasaba? Que la tendencia era hacer una cosa geométrica, qué sé yo. Y en el año 60 llega una muestra itinerante del informalismo español. Y fue un impacto impresionante en Argentina. Todo el mundo empezó a mezclar con arena, todo el mundo hacía tapies de mayores o menores consecuencias. A mí me tocó esa fiebre, pero duró un año. Entonces, ¿qué pasó? Que me interesó mucho la figura de Tapies, leí mucho sobre él y todo. Entonces, con esto yo empiezo como a desarmar a Tapies y me fui a sus fuentes, que eran Klee y Miró. Y el que más me interesó fue Klee. Y gradualmente de Klee después desemboco que veo que tienes en las bandas de color. Y además en Klee hay tu interés por la conexión entre, digamos, las raíces textiles de la abstracción, por ejemplo. Ya te las encuentras ahí en Klee, ¿no? Y hay pero eso lo iba a descubrir mucho más tarde. Pero hay estudios tuyos relacionados con Klee, donde si se conoce la trayectoria posterior, se puede ver una primera intuición de ciertas cosas, ¿no? Sí. Bueno, hay toda esta serie de balones mágicos que tiene Gracia. Esta no la he traído muy preparada, es una foto muy improvisada que he tomado con el móvil, porque no los he encontrado en internet de ninguna parte, la serie de los balones mágicos. Pero tienen algo ya tremendamente moderno, comparado con, digamos, lo terroso del informalismo y la materia y la suciedad. Ahí hay un corte, ¿no? Sí. Y es el puro color, y son las formas simples, y ya es un mundo que se ve vinculado a lo que los norteamericanos, por ejemplo, están haciendo, a lo más moderno en Norteamérica. Claro. Yo enseguida, ¿cuándo cuándo llegaron? Nolan o Luis se expusieron en Buenos Aires. Sí. Pero no sé si fue antes de esto o después.
¿En qué no, momento? Mira, en realidad esto es una toma de Klee también, pero en vez hay una pintura de Klee que es como un globo aerostático con bandas horizontales, entonces yo las hice Las pusiste verticales. para crear un poco de distancia. Pero lo que pasó que fue que a mediados de los 60 también llegó mucha información a Buenos Aires sobre la Bienal de Venecia, que fue la que gana Rauschenberg, donde estaba el establishment de ese momento americano, ¿no? Es decir, los dos bandos, la gente de Castelli y Grinberg por otro lado con sus polluelos, ¿no? Es que en la forma circular centrada y en las bandas se ve una conexión, es muy revelador lo que dices de Klee, pero se ve una conexión con el lenguaje norteamericano contemporáneo. Sí, no, por supuesto. Y con esa... bueno, tú dices que Grinberg en un momento vino y no le interesó mucho el panorama de lo que vio en cierto concurso, pero sí te destacó a ti como uno de los nombres, ¿no? Como de lo más interesante que había visto. Y yo, a pesar de lo impopular que se ha vuelto Grinberg, que prácticamente es inmencionable, a pesar de que sus propuestas de la modernidad, todo lo de la escuela de Washington y la post-painterly abstraction y todo eso, es como si ahora se hubiera convertido en un camino sin salida, en un callejón de... Yo creo que en aquel momento, pues, era importante y fue fértil por unos años. Y hay una relación enseguida, en el 64-65, yo creo, con los problemas que se están planteando tanto en ese entorno de Grinberg como en el protominimalismo, ¿no? Después te preguntaré, porque yo detecto a veces en ti como una cierta tensión entre esos dos lados, entre post-painterly abstraction y minimalismo. Me explico. Cuando tú hablas, por ejemplo, bueno, tú en principio eres más ascribible a una tradición del modernismo, digamos, formalista, sin pretender ofenderte, sin pretender ofender a nadie, porque yo siempre he admirado muchísimo el formalismo, pero el formalismo se ha convertido en un término como denigratorio, ¿no? Yo te he visto más próximo a eso, pero tú, por ejemplo, defiendes y has defendido en esta exposición la objetualidad de la pintura, la progresiva transformación de la pintura en un objeto. Y eso es una marca del camino que los minimalistas seguirían, y algo muy combatido, como tú recuerdas, por Grinberg. Es decir, el plano y la cosa, el plano puro y el objeto. Y te has movido un poco en una línea muy, muy fina, a veces, entre esas posturas, ¿no? Hay a veces momentos en que uno piensa que te decantas de un lado más objetualista y hay momentos en que uno piensa, no, es solo un riguroso modernista, formalista, pero excéntrico, que le está dando un nuevo giro a esa tradición, pero sigue siendo la tradición del plano y del color puro, no de la cosa en el espacio. ¿Sabes lo que te digo? Yo por lo menos detecto una especie de tensión entre dos aspectos. Entre un aspecto tuyo, que se mantiene fiel al color y al plano, al color puro y al plano, que sería la ortodoxia, aunque lo haces, claro, de una manera excéntrica, como decía Carter Radcliffe, porque lo coges por el costado oblicuamente, y otro aspecto en el que tú eres alguien que se desliza hacia el espacio real y piensa, como tú mismo has dicho, en la pintura como algo que se ha convertido en un objeto, ¿no? Si quieres vamos viendo cosas. Staccato me interesaba también, aparte de... Bueno, porque yo procuro traer aquí piezas tuyas que están en grandes museos, como el Museo de Boston, vamos a ver, pues en el MoMA o en el Hirshhorn, en otros museos. Me interesa por esa presencia de la música, ¿no?, que tú has mencionado siempre, tu temprano amor
por Duke Ellington, luego ampliado, desarrollado, con muchas más figuras de jazz, con Coltrane o Mingus o muchos otros, y tu amor por el tango también. Y no recuerdo a quién fue tu primer... Carlos Di Sarli. Pero sí sé que luego hablas de Aníbal Troilo y de otros que yo sí conozco. El establishment, por así decir, Julio De Caro, en fin, todo eso. Bueno, la música está presente de principio a fin, ¿no? En toda tu... Sí. Y en muchos títulos. Yo siempre busqué, o mejor dicho, sentí siempre esa analogía entre la pintura abstracta o el arte abstracto y la música. Es obvia, ¿no? Es decir, la música no representa nada. Está en toda tu... Y siempre hago alusiones, por ejemplo, dando un salto hacia hace pocos años, la obra de La Baronesa, que está acá. Yo hacía mucho tiempo que estaba alejado y fui a un concierto en Buenos Aires de música dodecafónica. Y entonces yo estaba trabajando con las líneas y qué sé yo, entonces me inspiró como para hacer como esas notaciones de las partituras modernas, que ya no son con las corcheas y todo eso, ¿no? Yo no lo sabía que en ese caso, pero siempre que miro esos hilos de agua, en general tus pinturas de hilos de agua, pienso en la música. Sí, y ahora sí, que lo dices, me acuerdo de algo que mencionas también sobre los silencios en Webern, o esa forma pausada de distribuir esas líneas en un campo con grandes intervalos vacíos. Recuerda un poco al vacío también de la música de Weber. Este micrófono es muy impertinente. Pero he traído a dos artistas que para mí son en algún sentido relevantes, aunque tú has escogido, tú tenías un Morris Louis en nuestra colección y no lo has incluido. Hubiera sido desastroso porque es muy grande y se hubiera comido la mitad del espacio en tu exposición, y yo creo que el atenerse a la gran tradición canónica de Picasso, Juan Gris, Mondrian, ha sido fantástico. Por cierto, que Tita vio la exposición, vino a verla, ¿cuándo? A principios de diciembre. Y le encantó. Ha cambiado... Me alegro. Bueno, voy a contar algo que pertenece así un poco al secreto sumario, pero que espero que ni a Tita ni a ti os moleste. César me pidió que si podíamos quitarle el marco. Había dos piezas de la colección de Tita en la exposición. Hay dos piezas. Una, la madera de Torres García, y la otra, esos hilos de agua del año 97 de César, que es una pintura fantástica, adquirida por consejo de Tomás Llorens, supongo, y que iba perfectamente con el Nueva York de Mondrian. Y está maravillosamente en correspondencia con esa pintura. Y me pidió que le quitara el marco bastante pesado, bastante obstructivo que tenía la madera de Torres García, que la dejáramos como desnudita sobre que le hiciéramos una plataforma, pero blanca, para que se quedara como desnuda sobre la pared, y que le quitáramos también el marco pesado a la otra pieza suya, hilos de agua. Y bueno, yo dije, vamos a hacerlo sin pedirle permiso a Tita. Laura, que es más prudente que yo, le mandó un email a la baronesa contándole que lo íbamos a hacer porque tú querías y tal. Pero pensé, bueno, luego cuando lo vea ya veremos. A lo mejor se enfada, a lo mejor no le gusta, pero por de pronto lo vamos a hacer. Es lo que hay que hacer siempre. Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Bueno, cuando llegó le encantó. Y no solo le encantó, sino que ahora quiere que siempre se ponga así. Pero también me dijo otra cosa. Me dijo,
oye, pero hay que ver, menuda compañía ha tenido César, ¿en qué compañía se ha puesto? O sea, pocas veces habrá podido reunir estas cosas alrededor. Y dije, claro, de eso se trataba, ¿no? Se trataba de que estuviera en la mejor compañía, ¿no? Bueno, pues Morris Louis no está elegido y ni Nolan ni Morris Louis están en tu exposición, pero de algún modo están ahí detrás, en la trastienda. A mí me ocurrió una cosa muy paradójica. En el año 64 llega Grinberg a Buenos Aires, invitado como jurado del Instituto de Itela, y se entusiasmó con mi obra, con la de Alejandro Puente y otro chico, Morales. Fue lo único que le gustó, porque claro, él veía, nosotros ya teníamos información y había un vestigio de lo que veíamos y nos entusiasmaba Nolan, las bandas y bueno. Yo creo que él vio los globos, los balones mágicos. Creo recordar que vio eso. Entonces, él se vuelve a Nueva York y mantuvimos una correspondencia, en fin, a las tardes. Y le mandábamos información, las cosas que estábamos haciendo. Entonces, cuando llegó a Nueva York, hubo un evento donde se juntó toda la crema del arte americano de entonces y lo fui a saludar y entonces él me recomendó que fuera a ver esta galería Saks. Bueno, muy bien. Entonces, resumiendo. Con quien harías 2 exposiciones, por lo hice menos. 2 exposiciones, sí. ¿Qué pasó? Que paradójicamente, nuestros amigos más cercanos eran todos adversarios, pero sí, enemigos a muerte de Grinberg. Así que yo siempre estaba ahí en una situación. Pero lo que pasa es que yo después me fui alejando, es decir, leí más sobre lo que escribía, ¿me entiendes? Y cada vez más me sentía filosóficamente lejano de ese hedonismo, porque para mí sí. es una cosa totalmente superficial, ¿te das cuenta? Es decir, un rojo en un Nolan no es el mismo rojo en un Mondrian, ¿te das cuenta? Es decir, hay connotaciones totalmente diferentes. Entonces, no, precisamente estos círculos no. Hay antecedentes más remotos de los que, por ejemplo, el orfismo de Launay, quizá está ahí al fondo. Sí. Sí, eso ves, y por el orfismo ejemplo, sí te interesó, ¿no? Las bandas ondulantes, el cuadro que está en el Museo de Boston, yo ahí tenía conciencia de Delaunay. De Delaunay. Sí. Y hablaba del orfismo. No sé por qué, cuando vi Orange me acordé del cartel de... Esto ya es una irreverencia... Es una irreverencia descarada, pero bueno, no te estoy proponiendo que sea una fuente y además es posterior, es un año posterior. Pero esas bandas psicodélicas de Milton Glaser me vinieron a la cabeza, no sé por qué. El año 65, nuestro admirado Sol LeWitt estaba haciendo esto exactamente, desde cubo abierto, ¿no? 3x3x3, pero os quiero enseñar una cosa. Esto es lo que hacía en 2004. Esto es de lo último que el pobre hizo, de los últimos wall drawings, y tiene una analogía casi heladora con tu obra de... tantos años atrás, de 40 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, Sol LeWitt siguió un camino inverso. Claro. Lo que pasa con Sol, que él fue otra amistad, ¿viste? No muy cercana, pero un tipo muy buena gente, así de trato, ¿no? Hasta que se transforman en instituciones, bueno, en fin. Pero nosotros lo conocimos de joven. Y claro, él era otro del campo totalmente adversario a Grinberg, y después pasan los años y él termina en esto, que era
una cosa totalmente Greenbergiana. Formalista. O paternostiana. Formalista decorativa, esta, digamos... Pero sí. lo que pasa, y eso yo lo digo por ahí en algún lado, es que él, como era en sus... ¿Fragmentos sobre arte conceptual o en sus...? Sí, es sus notas sobre arte conceptual. Él decía que ninguna forma era superior a otra. Cosa que a mí siempre me conflictó. Para mí hacer una forma connota ciertas cosas que o me adhiero o la rechazo. En cambio él es como que cualquier forma, entonces pasa periodos, cualquier forma era suficientemente utilizable como expresión artística. Sí, hay una especie, bueno, en el minimalismo hay una especie de renuncia a elegir o renuncia a, por ejemplo, en su renuncia a la composición, en su renuncia a lo relacional, ¿no? Y en ese sentido tú te sientes más próximo de la tradición relacional, de la tradición mondrianesca, donde no basta con poner una cosa en mitad del cuadro y ya está, sino que hay que, ¿no?, ver, como ensayaba Mondrian en Nueva York, mover las cintas para ver qué composición funciona y cuál no, ¿no? En el año 66 a mí me intriga mucho cómo saltas de esas pinturas de bandas de color a lo que llamas normalmente lienzo estructurado, a los lienzos complejos, integrados por varios lienzos, a veces con una pieza de madera en el centro. Vamos a ver otras piezas ahora. Las fotos no son de muy buena calidad, son de internet, pero bueno, los hay, como se ve, en museos de Latinoamérica o el famoso Duino que está en el MoMA. Hay una cosa que todavía sigue existiendo en tus conjuntos de lienzos estructurados, que es esta continuación de las formas, jugar como saltando de una isla a otra y crear esa continuidad-discontinuidad, ¿no? En muchos de ellos hay una cierta obsesión como con la concentricidad, con dos piezas, como un yin y yang, con dos piezas que se complementan o algo así. Yo creo que estos forman parte de esa exposición simetría-asimetría, ¿no? Por lo menos uno de ellos, No, ninguna de estas. Ninguno de los dos. Eso lo hago cuando mi primera exposición con Sachs en Nueva York. Que ya era, exploto más esta forma con elementos es decir, los dos semicírculos con elementos en el medio. Pero es curioso sobre esto de la simetría-asimetría. Por una parte, hay una tradición que a ti te ha inspirado mucho, la de Mondrian, que rechaza la simetría. Totalmente, sí. En cambio, los ultramodernos en ese momento, desde un Nolan hasta los minimalistas, optan por la simetría. Y aquí hay un... ¿Por qué le titulas simetría-asimetría? En parte son simétricos, pero no del todo. Pero no del está todo, está marcada la diferencia entre las dos mitades, entre las dos piezas. Claro. Y eso produce una tensión como dinámica muy curiosa, ¿no? Claro. Encajan, pero no encajan, ¿no? ¿No ves que no son totalmente... Es decir, la posición es simétrica, es decir, son dos semicírculos, pero se diferencian en los tamaños y en ese corte que yo hago en uno para insertar el elemento suelto ahí en... Bueno, el Shaped Canvas y el Shaped Canvas con bandas concéntricas y curvas se suele imputar a Frank Stella en Nueva York, pero en realidad esta serie de Protractor comienza en el 67, o sea, no es anterior a estas cosas. En el 66 Stella empieza con los polígonos irregulares y luego hace los Protractor ya incluyendo grandes curvas. Comienza
¿no? En el Río de la Plata, en el año 44. Claro, eso te iba a decir. Con Mira, Roosevelt. te lo he traído. Ahí está, ¿ves? Te lo he traído. ¿Eh? Claro. Entonces, lo que Claro. quería decir es que hemos comentado a veces que yo, cuando descubrí lo del arte Madí, me volví loco, porque había leído esa historia de que el Shaped Canvas, los lienzos estructurados, no sé qué. Bueno, aparte de que Stella no solo plagió a latinoamericanos. Por ejemplo, muchas de sus cosas las ve uno hechas por Morellet 10 años antes, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿tú cuándo conociste la obra de los Madí? Bueno, en el año 61 se hizo una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en esa época medio fantasma, funcionaba en el Teatro General San Martín, pero nosotros estábamos metidos en el informalismo. Pero a mí me llamó muchísimo la atención estas cosas rarísimas, porque lo que pasa con los Madí estaban ocultos, habían quedado esas cosas del establishment argentino, ¿no? Que habían, ¿cómo te podría decir?, sobrevalorado toda la tendencia que se afilia a Maldonado. Los, ¿cómo se llama? Concreto Invención. Maldonado, Lito, toda esa gente. Entonces, ellos eran los más conocidos, los que más... Porque a su vez Maldonado se afilia con Max Bill, ¿me entiendes? Entonces tenía como un la peso bendición enorme en Argentina. El Papa Internacional del Arte Concreto y todo claro, eso. claro. Y los Madí quedaron Maldonado como... era mucho más conocido fuera, ¿no? Más conocido, y por el reconocimiento internacional le llega el reconocimiento también dentro, ¿no? Claro. Los Madí estaban como ocultos, ¿me entiendes? Entonces, en esa muestra uno pudo ver algo que era totalmente... Ahora... ¿Y esto los llegaste a conocer personalmente? No, yo Aquí fui muy amigo tengo también Rothfuss, King, Gyula Kosice no he traído, uno de los fundadores también. De Kosice sí, de Kosice sí soy lo amigo, conociste. sí. Bueno, era pobrecito, murió. Sí. Pero de quien fui también muy amigo fue de Alfredo Lito. Claro. De toda esa gente, de Raúlosa también, de Espinosa, sí. Entonces... Y te he traído esto porque me llamó la atención la afinidad, y esto es algo que tú has utilizado en el paradigma amerindio, esta túnica de la cultura wari, ¿no? Que es fantástica, y que cuántos cuadros hay dentro, ¿no? Es increíble, es como una exposición de arte concreto, ¿no? Sí, dime, ibas a decir algo. No, bueno, claro, lo que pasa es que detrás de esto hay para una conferencia hablar. Bueno, pero cuéntanos pero, algo. Digamos, esto, hay ¿cómo se llama? Un scholar de arte precolombino peruano, Alan Sawyer, que hizo un trabajo donde él mostró cómo una figura con fuertes connotaciones zoomórficas, ¿no? en el portal de Tiwanaku, en los textiles se va gradualmente abstractizando hasta llegar a este ordenamiento de rectángulos. Yo no sé nada de esto, pero he visto otras túnicas donde son más figurativas. Hay otras túnicas que son más figurativas. Es exactamente el proceso del cubismo. El proceso del cubismo a la abstracción en nuestra cultura. Ahora, que para ellos tenía un significado totalmente diferente, que desconocemos, ¿no? Pero es impresionante. Yo cuando descubrí todas estas cosas me di cuenta que realmente llegamos a la abstracción tarde. Había, y sobre todo en América, ¿no? Porque, bueno... No, sí, después vamos te volveré a poner fotos de temas sobre la relación entre el arte
prehispánico, precolombino y el arte moderno para que nos cuentes más cosas, entre otras cosas relacionado con tu escultura y relacionado con Torres García, ¿no? Me hizo gracia el Rothfuss este porque era como un juguete. Tienen algo de juguetes a veces estas pinturas. Mira, si tú me preguntas, yo no sé si me gustan estas obras, pero el valor histórico que tienen son impresionantes. Yo cuando mostré esto, entre otras, Margit Rowell, por ejemplo, una scholar, ¿viste?, de arte, se quedó con la boca abierta. Claro. No, lo que pasa es que como no lo conocían y no había información, se lo borraron de la historia, ¿no? Después se ha ido recuperando. Por ejemplo, Patricia Cisneros ha hecho un trabajo formidable de llevar toda esa cosa al MoMA, ¿no? Y poner finalmente en primer plano todo lo que había ocurrido en Sudamérica. Pero mucho antes, es decir, suponte, cuando Rothfuss está haciendo estas cosas, por ejemplo, Rothko no era abstracto todavía, ni Rothko ni Van der Neumann, ¿me entiendes? Es decir, es mucho antes. Y en cambio ahora tenemos que soportar ese endiosamiento de todo ese hito que son fabulosos, pero yo respeto muchísimo la pintura, pero hay un desfasaje histórico que ha quedado en la neblina. Ahora, como te digo, se ha recuperado un poco, pero ya es como un poquito tarde, digamos. Es verdad. Es verdad que lo que dices, Patricia Cisneros, yo recuerdo una reinstalación del MoMA donde Elderfield metió aquí y allá, ya por primera vez, artistas latinoamericanos. Hizo la retrospectiva de Reverón y Patricia donó muchas cosas a la colección del MoMA, que están gracias a ella, ¿no? Que ahora, pues bueno, los buscas en la página web. Yo iba a preguntarte por la condición del artista latinoamericano en Nueva York, ¿no? Que tú has reflexionado sobre ello. Aquí estás en un party, en un estudio con May Stevens, ¿no? Estudio de Rudolf Baranik, un pintor lituano-americano. Mendieta está en el medio. Lucy Lippard está ahí abajo. Aquí. Está Cecilia Vicuña allí. Al lado de Diana está Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera. ¿Y tú estás ahí? ¿Tú estás aquí? Afroamericano que está ahí, que apenas se lo distingue, pobre, es un fantástico, Mel Edwards, un fantástico escultor. Que ahora afortunadamente lo han rescatado mucho. ¿Cómo viviste esa condición que tú etiquetas del artista latinoamericano en Nueva York? ¿La descubriste en un momento o desde el principio te diste cuenta de los hándicaps, las dificultades, las limitaciones que implicaba aquello, que había como terrenos donde no te iban a dejar o no te iban a reconocer como si fueras un nativo? ¿O cómo viviste eso? Casi te diría que al día siguiente. Al día siguiente, enseguida. No, miento, pero desde un principio, por ejemplo, desde Argentina uno se sentía universal, emigrando, y yo siempre dije que yo me fui con una fantasía, como que Nueva York iba a ser para América, para toda América, lo que París fue sido para Europa, pero no era el caso. Es decir, Estados Unidos tenía, por primera vez, tienen sus artistas y todo el aparato económico para sustentarlos, y entonces el conflicto era enfrentarse a la tradición, a Europa. Un latinoamericano molestaba, es decir, en esos días, en esos tiempos. Ahora ha cambiado mucho, pero no tanto. Mucho, pero no tanto. Y bueno, de hecho, por ejemplo, la adquisición de la obra del MoMA
era a través de un fondo para Latinoamérica, ¿te das cuenta? Es decir, ese país es tan grande y tan rico que había una subestructura, digamos, de arte latinoamericano, con scholars, con museos. Bueno, como pasa todavía con la música o como pasa con la literatura. Hay un circuito importante, pero quizá no es el circuito común. ¿Sabes qué pasa? Que es en las artes plásticas que somos ciudadanos de segunda categoría. Porque, por ejemplo, aparecía, mejor dicho, Borges en Nueva York, y la crema de la crema iba a escucharlo. Literatura. Pero artes plásticas, no. Música, por ejemplo, Alberto Ginastera, le representaron Bomarzo en el Metropolitan en Nueva York. ¿Me entiendes? Así, en música y literatura no había ningún conflicto. Eran las artes plásticas como que nosotros molestábamos. Y más aún si queríamos estar en la vanguardia, porque si ocupábamos el lugar que se nos adjudicaba, es decir, hacer nuestras cosas folclóricas, ir por Latinoamérica, pintar indiecitos, ¿te das cuenta? Todo eso estaba fantástico. Pero querer estar ahí a la par esa fue mi experiencia, porque cuando yo propongo la visión lateral, yo estaba ahí en el cutting edge, como se dice. Pero un inciso, ¿cómo vivíais en la comunidad de artistas latinoamericanos, si existía tal comunidad, en Nueva York, las cosas políticas? Porque ese es un momento en que, por ejemplo, Mendieta era hija de exiliados cubanos muy importantes, ¿no? Aquí habría también algunos que serían castristas. ¿Cómo se vivía, por ejemplo, la cosa de pro-Castro, anti-Castro? Bueno, ¿había de todo? En el ambiente artístico había una cantidad de artistas, gran mayoría izquierdistas, que no tenían ningún conflicto con Castro. Y además estos chicos, ¿cómo se llama? Bedia, se me olvida el nombre ahora, Garciandía, estaban becados, venían de La Habana. Estaban pasando una temporada en Nueva York. No, lo que ocurrió fue que era un momento de la efervescencia contra la guerra de Vietnam, ¿me entiendes? Y entonces el mundo artístico se politiza mucho más que cuando yo llegué. Como hacia los 70 se empieza a politizar muy fuertemente. Y entonces nosotros, ¿qué pasó? Que nos empezamos a agrupar como, creo que lo habrás leído eso, como Museo Latinoamericano. Es decir, era una entidad ideal. Cada uno de los estudios de los artistas afiliados a este grupo era, digamos, el museo, ¿no? Y nos oponíamos a las políticas de discriminación, y el otro detonante fue la Bienal de São Paulo del año 71. Donde decidiste no asistir, haciendo un sacrificio heroico, porque sí, claro, te hubiera venido muy bien. A mí me habían invitado antes y yo me negué, porque además venía de invitación del gobierno argentino, y el gobierno argentino estaba el señor Onganía, el general Onganía de presidente, así que me negué a ir a la Bienal. Nunca más me invitaron, viviendo afuera, en fin, pero esa es otra historia. Hubo muchos que han contado luego que se negaron y no les habían invitado siquiera. Exacto, ¿no? Exacto. El gobierno español también utilizaba eso para lavarse la cara con González Robles, ¿no? Claro. En aquel momento. Bueno, y en 1969 sucede el gran acontecimiento que marca. El sur es una pintura importante, ¿no?, de ese momento. Siempre me ha chocado lo de los colores pastel al principio. Sí. ¿Verdad?
Cuando tú te pasas al borde, empiezas con colores pastel. La primera vez que vi eso y fui consciente me chocó. Luego has utilizado un color más fuerte. Fue un... no sé qué me pasó. Era un tanteo. Era un tanteo, ¿no? Era quizá un... Estabas explorando un borde y había que moverse con pasos muy... Sí, quise, ¿cómo te podría decir? Quise como un poco amortiguar la transición del plano vacío a los costados. Entonces hacer una cosa menos radical. Pero lo curioso es que yo había hecho, antes de esto, había hecho una pintura de colores muy definidos, que le llamé Primus, la primera, que termino así. Eso no la he visto. No, está en una colección privada en Nueva York, que la mostré en una muestra de verano del 69, de la Galería Saks. Y esa que yo siempre cuento que un crítico pidió una silla para ver si estaba pintada, de subirse. Sí. Para ver si estaba pintada. Y estaba pintada, y estaba pintada por arriba. Estaba pintada arriba, sí. A mí me parece, tú, bueno, has hablado muchas veces de cómo se te ocurrió, de pronto, la iluminación y cómo encuentras este nicho. Tú lo describes en realidad, ¿cómo explicártelo? Lo describes con absoluta convicción. Pero visto desde ahora, el gesto podría interpretarse como irónico y muy astuto, porque es como si hubieras preservado el lienzo en blanco y diciendo el monocromo era el gran ídolo de esa época, ¿no? El monocromo era la muerte de la pintura, todo eso. Sí, yo acepto todo eso, pero disimuladamente, solapadamente, clandestinamente, continúo haciendo pintura. Y entonces eso me recuerda a lo que decía Joyce, exilio, silencio y astucia, ¿no? ¿Perdón? Lo que recomendaba Joyce, James Joyce, ¿no? Yo creo que es en el retrato del artista adolescente. Recomendaba, y se ha utilizado a veces como una especie de eslogan del artista moderno, exilio, silencio y astucia. Bueno, en las tres cosas se encaja, porque es como decir, bueno, la pintura se ha vuelto imposible, yo les ofrezco el lienzo en blanco, no me digan que no puedo... De acuerdo, pero lo hago, ya digo, por el lado, la visión oblicua, lo que tú cuentas siempre de que hay que ir a buscar la pintura en una visión lateral, en una visión oblicua, es un hallazgo poético, maravilloso, ¿no? Una metáfora. Porque a mí siempre me sorprende de tu obra el que normalmente los artistas modernos han sido o líricos o teóricos, pero rara vez han combinado las dos cosas. Por ejemplo, hay casos infrecuentes como Klee, que es lírico y teórico, pero muchas veces Mondrian no es muy lírico, lo siento. No. Es un gran teórico, pero no es muy lírico. Klee sí combina, yo creo, sabe combinar y yo creo que en tu obra lo hay, esa fantástica síntesis. Y el gesto es un gesto como de consecuencia lógica y tal, pero a la vez un gesto poético muy... Bueno, traje la viñeta esta que tú la reproduces siempre, que me hace muchísima gracia. Y está un poco distorsionada porque la foto la he hecho con el móvil, pero es que me parecía estupendo, que apareció en Punto en Boca, ¿no? Y bueno, algunas cosas... Eso expuse en Buenos Aires. Y era la primera vez que llevabas era pinturas la primera vez que llevaba. Pintadas por el... Claro. Y ocurrieron cosas muy cómicas. Por ejemplo, en la sala, es decir, enorme, longitudinal, así, estaban todos los frentes blancos y alguien se me acerca y me preguntó cuándo se inauguraba la muestra.
creía que estamos cubiertos con lienzos blancos así. Pero no era solo, ese asombro no era solo de Buenos Aires, porque tú cuentas que Kynaston McShane te invitó a una clase suya en la School of Visual Arts y que casi todos los alumnos estaban empeñados en preguntarte por qué desaprovechabas el lienzo pintando solo los costados, ¿no? No eran tan modernos como... Eso es muy curioso, porque lo que te quería comentar es que los amigos también me decían, pero ¿para qué gastas tanta tela? Porque redúcela y pinta los costados. Willis de Castro, cuando no teníamos la menor idea, eso es lo que hace Willis de Castro. ¿Tú viste? Es decir, es una tabla forrada en tela, apenas un filete en el frente y todo ocurre en los costados. Lo que pasa es que mi propósito, mi ideología era tomar el cuadro de Caballete, que es donde se desarrolló toda la pintura de Occidente, como la conocemos y como dio origen a la concepción de bellas artes y todo, desde post-renacimiento, etcétera, etcétera, era hacerlo ver de otra manera. Es decir, mi concepto seguía siendo la pintura de Caballete. Y de hecho, ahora ya no, pero por ejemplo, todos estos cuadros yo tenía un Caballete tradicional en el estudio y nada más que pintaba en el costado. Yo creo francamente que sin el lienzo en blanco delante no tenía ni la mitad de gracia. La cosa hubiera perdido todo el punto, que era conservar en el frente la imposibilidad de la pintura, la muerte de la pintura, todo eso. Y la experiencia mía es que incluso gente ilustrada del mundo del arte llegaba al estudio, se plantaban delante del cuadro y yo no sé qué esperaban, hasta que por ahí, y entonces descubrían. O, por ejemplo, cuando vino Abe Sachs, el dueño de la galería, porque yo puse con él las primeras cosas, ¿no? Se acercaba y miraba la textura de la tela. Digo, pero Abe, no, No, bueno, traigo estas para ver lo del movimiento alrededor del cuadro. Perdón. Bueno, el propósito de tu exposición, tú lo has contado muy bien, el texto es mostrar una evolución en el plano pictórico de la composición del centro a la periferia, una especie de centrifugación de los elementos del cuadro. Claro, ¿no? Es decir, volviendo un poco al origen, es misterioso. Casualmente estaba retomando. Voy a hacer un paréntesis y voy a hacer un poco de fanfarronería, si quieres. No sé si lo viste, yo te lo comuniqué un poco a la ligera. En la donación de Patricia Cisneros al MoMA fue un cuadro mío, que es mi segunda obra en el MoMA. Es decir, me ha hecho ser el ser más feliz de la tierra, porque yo siempre sentí que ellos tenían que completarme. Después de esa obra temprana, tenía que haber una obra de... Entonces, ¿qué obra va? Se llama The Hidden Order. El orden es... Pero la foto es regular, la de la página del MoMA, The Hidden Order. Sí, no, está bueno. Entonces, acabo de llenar unos formularios, entonces me preguntan por el título. Entonces el título es una alusión directa a un libro de Ehrenzweig, El orden escondido del arte. Entonces lo estuve releyendo y me hizo un impacto impresionante en aquellos días, ¿no? Entonces por eso le puse... Porque de todas maneras, y el orden escondido es porque precisamente desde el frente, desde la posición habitual a ver una pintura, la pintura está escondida. Es decir, los elementos de la pintura están escondidos.
Y entonces iba a cómo surge eso, es un misterio, ¿viste? Porque la investigación de Ehrenzweig es en la subestructura, es decir, amorfa del inconsciente, de cómo eso después se organiza, surge una idea plástica, ¿no? Entonces, cuando yo concientizo eso, me doy cuenta que lo que yo quería era precisamente eso, que la pintura desaparezca del frente, ¿me entiendes? Lo que pasa es que después me encuentro y racionalicé y me hizo muy feliz ver que me entroncaba con la tradición, con lo que Mondrian habían hecho en muchas pinturas, que era empujar la pintura hacia los bordes, incluso salirse un poco, ¿no? Creo que eso lo hemos comentado. El libro de Ehrenzweig que estabas diciendo me impresionó mucho cuando lo leí. Era un libro, yo no sé si ahora ya se conoce tanto. Ehrenzweig aplicaba el psicoanálisis a la interpretación de la génesis del arte, a los procesos creativos, y era un libro a contrapelo de la moda de la Gestalt y de la ubicuidad del gestaltismo, de la identificación del arte con la buena forma. Y entonces lo que hacía era revelar cómo pues había un mundo en ebullición por debajo de esa buena forma, y el arte estaba lleno de disrupciones, de discontinuidades, y en fin, había todo un mundo que pertenecía al inconsciente, claro, y hablaba de por ejemplo, yo recuerdo que era uno de esos libros, entonces estaba muy de moda eso, que hablaba de la microestructura abstracta de una pintura de Rembrandt, y entonces como en cada centímetro cuadrado de Rembrandt había como un Pollock, ¿no? y tal. Pero bueno, hablaba de muchas más cosas relacionadas con la génesis. La forma nacía de lo amorfo, nacía de lo oscuro, nacía del abismo, nacía de todo eso. Entonces, eso, bueno, pues revela también un lado de y el que escogieras ese título, de Hidden Order, ¿hay algo como psicoanalítico en tu pintura? ¿Es el psicoanálisis de la tradición abstracta? No. No, a mí me fascinó tratar de, es decir, en dónde se metía este señor, investigando en los orígenes del arte. Pero conscientemente, por ejemplo, mucho más recientemente estuve leyendo a Bryony Fair, el arte abstracto, que es totalmente una explicación psicológica, economía narcisista. Ya, no te interesó nada. Totalmente equivocado, ¿no? Sí, no, nada que ver con mi conciencia. Es decir, yo, ¿cómo te podría decir? Un poco yo creo que detrás de las reflexiones mías siempre hay una reflexión cultural, es decir, porque eso fue lo que la otra gran aventura de mi vida es, como yo te comentaba, antropológica más, es dejar el arte occidental, irme a ver estas piedras del antiguo Perú y después, a partir de eso, meterme en todas las tradiciones no occidentales. Antropológica. Ahora vamos a verlo. Vamos a poner alguna imagen para que lo comentes. Entonces, en el propio cubismo hay una cierta centrifugación ya. Perdona. Sí. En el cubismo estaba el arte africano, que esa es otra cosa en la que yo me peleo con Greenberg. Para Greenberg es una evolución de Manet hasta Nolan. Todo es una cuestión de pintura, de evolución pictórica sin rupturas. Para mí, el arte abstracto, hay una ruptura que es precisamente la irrupción del otro. Hay un pasaje que he señalado y que pertenece a un texto tuyo que se titula, no lo sé ya, está en este libro del 2007 que publicaste en España, y dices: en este sentido, y para repetir algunos de los conceptos de mis notas para una fundamentación del arte abstracto, quiero señalar que en las antípodas de la lectura evolutiva lineal de la pintura occidental, desde Manet hasta la abstracción que hace Greenberg, lo que estabas empezando a decir,
quizás la expresión más extrema del discurso modernista eurocéntrico, yo veo un fenómeno diferente, ignorado hasta ahora, la abstracción geométrica como una síntesis que me gusta llamar la irrupción del otro. Porque aun si aceptáramos que la abstracción es un desarrollo deliberado de la retícula cubista, Mondrian Malevich, ¿cómo podríamos separar la recepción de la escultura tribal africana que ocurre en el origen del cubismo? Eso me lo señaló el distinguido teórico brasileño Mário Pedrosa hace más de 30 años. Y aunque en aquel momento esa postura me sedujo, no lo percibí con la claridad con que lo entiendo ahora. Entonces, cuando tú pones el origen de la abstracción en el contexto del arte prehispánico, estás repitiendo ese descubrimiento, ¿no? O sea, igual que pasó con el arte africano y el cubismo, eso lo pones en un contexto antropológico más amplio, lo descubres en un contexto global, y yo creo que eso lo haces fantásticamente en el paradigma amerindio, en la exposición que comisariaste en el IBAM, ¿no? Bueno, en las pinturas de la exposición vemos cómo Mondrian, que comienza agrupando las formas en el centro, como hacían los cubistas al principio, luego las dispersa a través de una etapa que es esa etapa menos más, que tú has estudiado muy bien, y donde además tienes un debate muy interesante con Barbara Rose, ¿no? Porque Barbara Rose básicamente decía que el Mondrian cubista se concentraba en el centro, era centrípeto, y que luego la dispersión de los elementos pictóricos representaba como un abandono del cubismo por parte de Mondrian, que había vuelto al impresionismo, había vuelto a planteamientos de Monet. El all over era impresionista, pero tú le replicas que no, que esa dispersión se hace asumiendo íntegramente los postulados cubistas y desde postulados cubistas. Claro. Y que es una lógica interna, que no es que él vuelva... Yo creo que efectivamente lo de decir que Mondrian volvía al impresionismo en menos más y tal, era muy superficial. Sí, yo creo que ella se confunde cuando ve esos cuadros como puntillistas tempranos de Mondrian, pero no. Y los conecta inmediatamente con lo de menos más, pero da un salto ahí. Ahí hay un all over en el menos más. Pero la radicalidad de Mondrian empieza cuando él ya está dentro del lenguaje neoplasticista y entonces empieza a dispersar los planos de color, ¿no? En nuestra composición tenemos es un ejemplo de dispersión, de esa dispersión, pero he traído algunos más de museos importantes, claro. Este del 29 del Guggenheim de Nueva York o este del MoMA, donde... bueno, está casi en el borde, pero totalmente, sí. Como tú, o sea, porque ha dejado absolutamente este cuadrado, este rectángulo en medio, es un poco la operación que tú haces en otro nivel, ¿no? La operación que tú... Entonces se ve muy bien en este, por ejemplo, del Guggenheim, se ve muy bien la analogía con tu obra, ¿no? Aquí tenemos el Nueva York, donde también hay una densificación en el perímetro de la tela, ¿no? Hay más densidad de bandas. Sí, lo curioso es que tú viste que él prolongaba la cinta. Y las prolonga por el lado. Las prolonga por el lado. Y eso, bueno, eso ocasiona... Eso demuestra la conciencia de él de que él tenía un objeto. Un objeto. Manos, no una ventana que había que enmarcar para verlo. Un objeto. Verla centralmente. Bueno, y estábamos hablando de la... No he traído tu foto, que tienes una foto fantástica del muro de Cuzco, porque está reproducida pequeña en los catálogos y salía muy mal, pero bueno, he traído una foto de las piedras del muro de Cuzco, que es una analogía que tú estableces que me parece fantástica, entre las preocupaciones estructurales de Torres García y las de los constructores y los creadores precolombinos. ¿Qué papel tuvo? No hemos hablado hasta ahora de Torres García, de la Escuela del Sur,
tú estás en una galería que es Cecilia de Torres y ¿qué papel ha jugado toda esa herencia? Y tienes a Torres García en la exposición, la madera... Claro. No, Torres, que eso yo lo digo, Torres en los 60, en la época del Di Tella y todo, no era lo suficientemente moderno o vanguardista para nosotros. Mirábamos más a Nueva York y qué sé yo. Es decir, es lo de siempre. Yo a Torres lo redescubro desde Nueva York. Y sobre todo cuando hago el viaje a Perú por primera vez, empiezo a ver estos muros y claro, y yo miraba los muros, pero esto me hace acordar a Torres García. Y entonces empecé a revisar todo, a leer sobre él y... es que el sombreado es lo mismo. Claro, es decir, hay unas obras que precisamente eran que donó Patricia al MoMA, que están tomados... Mira, este es un tema porque hay como se llama, estudiosos en Uruguay que están enojadísimos conmigo porque para ellos que Torres mirara al arte precolombino es como una... ¿Devaluarlo? Como devaluarlo. Degradarlo porque... Pero... Porque quieren una genealogía más europea... Claro, pero lo que pasa es que él se encuentra que es un poco mi paralelo a lo que hice yo, salvando las distancias. Es decir, él viene con la retícula que la toma de Mondrian y después incorpora sus símbolos y qué sé yo, y llega a Sudamérica y se encuentra con estas cosas. Él nunca estuvo en Perú, pero en los años 30 estaban... ¿cómo se llama? Excavando y restaurando Ollantaytambo, que no son estos muros, pero hay otros totalmente, bueno, de este tipo, digamos, ¿no? Y qué casualidad que él, de esa época datan, esto lo pude comprobar porque Cecilia de Torres tiene los archivos, y ella salían en el diario La Prensa de Buenos Aires. En esa época salían en el rotograbado, en el suplemento, salían estos últimos descubrimientos en Machu Picchu, en Ollantaytambo, en Cusco. Y Torres ávidamente los guardaba y los coleccionaba, ponía fotos y compaginaba. Y qué casualidad que esas obras que parecen bloques sombreados, ¿no? Blancos con negros sombreados, datan de esa época. Y yo puntualizo eso y se enojan, no les gusta. Es como que tiene que responder a algo más prestigioso que es la influencia de Mondrian. No, lo que pasa es que Torres era muy contradictorio. Entonces, él llega a hacer de su Asociación de Arte Constructivo una asociación para la investigación de las culturas indoamericanas. Está en los membretes, así funcionaba se niegan a verlo. Le duró 4 o 5 años, porque el viejo era muy loco, contradictorio, iba, volvía, pero lo que él era un tipo de increíbles intuiciones, ¿me entiendes? La madera que tenemos en la muestra, esa es prueba de su intuición. Ahí él va más lejos que Mondrian. No se da cuenta o no le interesa, o vuelve más atrás hasta que descubre su constructivismo, en fin. Pero tenía estas intuiciones fabulosas, ¿no? Y él marca el camino, por ejemplo, a todos sus discípulos los hacía ir a Bolivia, a Perú, a ver los monumentos. Y hablando de cambios en la recepción latinoamericana, es un artista que ha entrado en el canon de verdad. O sea, en las últimas décadas, mucho del entorno de Mondrian y de style de los discípulos de Mondrian, todo eso ha desaparecido y Torres García se ha convertido en una figura mayor, ¿no? Porque ha habido una reinterpretación desde el MoMA y desde la gran retrospectiva del MoMA fue ya como la culminación de eso, ¿no? O sea que Pachacamac.
Esto lo traje para poner la foto tuya con la de explorador avezado. ¿Eh? Pero siempre has sido muy moderno, siempre aparecías... El portal de la luna, tienes una foto estupenda, pero también me pasaba lo mismo, que si lo hubiera traído una foto en blanco y negro muy impresionante, pero la reproducción hubiera sido de muy mala calidad. Entonces traje esta foto que es así como de TripAdvisor, pero bueno. Y me preguntaba, ¿qué relación tiene con tu escultura? Tú empiezas con la escultura en cemento en principios de los 90, en 93. Sí, 90. Empiezas con unas maquetas que has hecho en Velayo durante tu estancia en Velayo. Entonces descubres, según dices tú, que te interesa la escultura, pero no te vas a poner a tallar la piedra y que puede ser más económico hacer maquetas en madera, encofrado y hacer la escultura en cemento pigmentado. Y tu escultura conecta, es más explícito esa conexión con elementos arcaicos, con elementos que han aparecido más que en tu pintura, quizá, porque en la pintura eso está estudiado por ti, está más explicado. metafórica en la pero pintura. en la escultura detrás, se ve más, ¿no? Claro. Se ve la relación con una falsa estela egipcia, se ve la relación con los bloques de la arquitectura o de la creación prehispánica. Impossible seat, no sabía si lo querrías traducir, asiento imposible. Es como un trono, como un... pero tiene algo muy, muy imponente. Pasa es que precisamente cuando construimos la casa, yo aprendí la técnica del encofrado. del encofrado y el cemento, es decir, cómo mezclar. Que luego dices que es más laborioso de lo que parece, ¿no? Que es... Sí, no era nada fácil, ¿no? No, el problema era que yo ya no era un niño, tengo 60 años, y andar moviendo todos estos mamotretos. Para ser escultor tú necesitas todas estas poleas y todo ese tipo de cosas que era un equipamiento que no me era difícil. Entonces quedaron como testimonios, es decir, con la expectación de que algún día alguien se entusiasme y llevarlo a un tamaño más público. Y luego has hecho esos relieves de pared que son telas sobre madera, pero que se relacionan con el lenguaje de tu escultura, ¿no? Claro. Y que son los pórticos, por ejemplo, Exacto, toda la serie de pórticos. Esa fue la serie de los pórticos. Que tiene mucho de escultórico. Totalmente. Que tenían que ver con los pórticos. Ya ahí, ¿cómo te podría decir? Mi filosofía había evolucionado ya... iba más allá de lo precolombino y miraba Grecia antigua, los mastabas egipcios, ¿me entiendes? Toda una serie de cosas así. Entonces, en ese momento yo lo que estaba tratando era el elemento puerta, que siempre ha sido, es decir, la entrada a la cueva, es decir, tiene totalmente ancestral, es decir, el paso de un espacio sagrado al espacio profano, ¿me entiendes? Entonces yo trataba con estas estructuras referirme a... Y conservan esa cosa imponente, ¿no? Claro. De las, como te decía, de las falsas puertas de las tumbas egipcias. Y en contraste, lo más delicado y lo más... en el 96-97 tú desarrollas la serie de Hilos de agua, ¿no? En el 96, cuando estás en una temporada en Argentina, comienzas con esta técnica. A ver, no es en ese momento. Yo había empezado con los hilos de agua en el año 71. 71, pero no habías seguido. Lo había dejado porque parecía como caprichoso, como medio... Tú decías que además en aquel momento estaba más de moda lo hard edge. Claro, y que esto era como demasiado liviano para la mentalidad gringa. ¿Te das cuenta de decir cuando había esos cubos de acero de Donald Judd, entonces con las liñitas esas? Pero lo que pasa es que, ¿cómo lo retomo? Ya con la conciencia, es decir, porque toda esa evolución mía, es decir, de meterme en el mundo,
no occidental, vamos a decir así, más genéricamente, me llevó a descubrir la importancia del textil, ¿me entiendes? De la retícula textil. Entonces, que estaba detrás de toda muchas las culturas, es decir, desde el neolítico, ¿te das cuenta? Que aunque el material se haya perdido, porque era eminentemente perecedero, el vestigio, es decir, o mejor dicho, la impronta mental que había dejado en el creador, los hace trabajar en líneas rectas, cuando podrían tallar en forma más espontánea, como se hizo en las cuevas, en la prehistoria, es decir, buscar las formas naturalistas. Y acá había una vocación casi geométrica. Bueno, yo, por supuesto, soy el único que lo dice, pero yo creo que estaba detrás el textil, que era una forma mucho más sofisticada que tallar un hueso, ¿me entiendes? Que hacer un ídolo de barro, ¿no? Porque el textil involucraba toda una invención, una creación de un espacio tejiendo, ¿no? Y a partir de ese espacio, que es básicamente una retícula, hilos entrelazados en ángulo recto, todo lo que eso genera formas geométricas, ¿no? Formas o geometrizantes, por así decirlo, ¿no? ¿Y es un origen femenino de la abstracción? Exactamente. Que eso las feministas americanas, ni por las tapas. Ellas, ¿sabes qué? Que se impresionaban por el machismo de un Greenberg, que eran todos, ¿viste? Mujeriegos pero no veían el arte. ¿Me entendés? Era la personalidad de los que hacían las cosas, entonces que la abstracción era machista. Cuando aparece el feminismo, la abstracción geométrica era machista. Es un arte creado por la mujer en el textil, desde el tiempo prehistórico. Espero que alguien lo lea eso, a ver si, por lo menos que genere alguna respuesta. Yo creo que sí, que es muy convincente. Lo que pasa es que yo lo anticipo en mi piedra abstracta, y en Stone and the Thread, relacionando ciertos textiles aymaras de Chile con la obra de Barney Newman. Totalmente insólito para la mentalidad de los teóricos americanos. La verdad es que lo descubrí en la web de la Galería de Cecilia, porque no conocía esto, que me pareció una línea completamente distinta, y como en diálogo con Oteiza o con... ¿Cómo es esto? ¿Es una pieza de geometría variable? ¿Es una pieza...? Son 1, 2, 3, 5 piezas. ¿5 piezas? Son 3 L's y esta pieza en ángulo recto, es una L tridimensional, por así decirlo. Entonces, con eso genero unos cubos virtuales, es decir, que como te puedo decir, el ojo cierra lo que falta de los cubos. Ahí no sé, realmente me sacó un poco de la corriente porque... Hay diálogo también, aparte de con Oteiza, quizá con el propio Sol Lewitt, aunque visualmente sea muy distinto, pero hay el pensamiento combinatorio, sí, ¿no? De explorarlas. Y las piezas las puede... ¿están desmontadas? Están sueltas. ¿El propietario de la obra puede disponerla de diferentes maneras? ¿Puede ahora disponerla así por o eso así? ves, hay diversos arreglos. Sí, estas son las 4 que aparecen en la web de la galería, las 4 disposiciones, pero no sabía si tú lo dictabas o si el usuario puede disponerlo. Es decir, de alguna manera el material dicta. Tiene ciertas limitaciones. Claro. Para generar los cubos tienes que mantener un cierto
unas ciertas correspondencias ahí entre las piezas, ¿no? Sí, sí, está bastante claro. Y bueno, para terminar, así como una incursión en la arquitectura que empezó interesándote al principio de tu carrera, ¿no? Empezaste con mucho interés por la arquitectura, pues he traído esto que está al mismo tiempo aquí al lado y que es la celosía de la estación de Atocha, que hemos comentado a veces, en fin, que la tubería esa te fastidió un poco, pero en muchas de las fotos casi ni aparece la tubería. Sí, no. Y que es un proyecto monumental fantástico, ¿no? Donde le sacas partido al borde lateral. Pero he visto también tu exposición reciente en Guillermo de Osma y me ha encantado toda la exposición, pero especialmente una cosa que también está en la web de Cecilia, que son esos relieves en papel que son fantásticos. Construcciones en papel, sí. Porque son como, ¿cómo te decía Carter Radcliffe? Que estabas ahí en un terreno excéntrico y fructuoso entre la pintura y la escultura. Exacto. Pero son maravillosos y son como, son un poco maquetas también. ¿Un poco? Un poco maquetas también, sí, sí, tienen sí. algo de maqueta arquitectónica, Claro, lo que pasa relieves. Claro, lo que pasa es que yo tengo una cantidad de maquetas en cartón que son no están reproducidas porque se hicieron con posterioridad. Están pensadas para ser realizadas en acero corten. Y eso se hizo y tiene mucho que ver, los planos que uso, tiene mucho que ver con estas construcciones en papel, porque estas vienen con posterioridad. Eso se realizaron 3 en Sao Paulo, en la Galería Dan Galerías, y Durban Segnini también hizo otras 3. Es decir, tengo la maqueta, se encarga al fabricante, que haga la pieza en acero corten. Pero persiste la idea que yo tenía con las esculturas en cemento, de que la escultura es donde yo más me relaciono con ese pasado inca que tanto me impactó, porque hay casi todas tienen una abertura, es todo muy geométrico y está pensado en un material moderno como es el material de Serra, ¿no? el acero corten. Pero por ejemplo, hay una abertura en el medio que va hacia el piso y que alude a un... ¿Pozo? No, alude a... En la mitología andina, el Ucupacha era un agujero que se relacionaba con los seres del mundo inferior, del mundo subterráneo. Fascinante. Así que... Dejamos que te pregunte el público, si quieren preguntarte. Si alguien tiene algo que preguntar. Yo creo que están saturados. Están ya saturados, están agotados. Bueno, pues quería darte las gracias por tu enorme paciencia. No, al contrario. Por haberte sometido a esta prueba sin preparación previa. La verdad que no esperaba verme venir. Porque además no te había dicho nada de las diapositivas ni nada, ni haberte consultado nada y todo así. Está bien. Pero te agradezco mucho toda la paciencia con que has respondido a todas nuestras inquisiciones y todo lo que nos has enseñado. Muchísimas gracias. No. Gracias a ti.